Mi nombre es Melanie Chasi y hoy les voy a explicar sobre mi pequeño experimento, que lo llamé conversor analógico digital. Como su nombre lo dice, convierte ondas analógicas en señales digitales. Y para comenzar les voy a dar una pequeña definición de cada señal. Entonces, una señal analógica o continua también es conocida como una onda senoidal. Perdón. La intensidad de la señal varía continua y suavemente en cada intervalo de tiempo. Y una señal digital, o también llamada discreta, o muy conocida como la onda cuadrada, la intensidad de la señal se mantiene constante durante un intervalo de tiempo y luego cambia a otro valor constante. Entonces, estas señales son conocidas como señales periódicas que poseen un patrón que se repite en cada intervalo de tiempo. Entonces, esto lo podemos encontrar comúnmente en un Arduino, como aquí tenemos. Esto es un Arduino Uno. Aquí tenemos el microcontrolador que prácticamente convierte las señales analógicas en salidas digitales. Y este proceso de conversión también se lo realiza en dos etapas, que uno es la cuantificación y la otra es la codificación. Entonces, la cuantificación representa la amplitud de la señal analógica en valores finitos de estos valores en cada intervalo de tiempo. Y la codificación representa el valor asignado mediante combinaciones de símbolos al conversor analógico digital. Es decir, eh, nos muestra la señal analógica que tenemos de ingreso a su valor de señal digitalizada. Entonces, para ver un poquito más de esto, les voy a mostrar la simulación o el diagrama. Empezamos. A ver, aquí como podemos observar, tenemos el diagrama interno del conversor. El conversor a ocupar ahorita, el microchip, es un 0804, que es el más sencillo para adquirir o para poder realizar el tipo de circuitos, ya que nos permite con un pin de ingreso de entrada analógica y nos convierte a 8 pins de salida, que en este caso también lo podemos hacer de referencia que trabaja con 8 bits de salida. Entonces, como podemos observar, tenemos un pulsador que nos va a ayudar a tipo resetear para que nos dé los valores de salida. Tenemos un potenciómetro que nos va a ayudar a regular, un capacitor, nuestra fuente variable de 5 voltios, ya que nuestro microcontrolador trabaja con 5 voltios, y unas resistencias que nos ayudan de protección a los LEDs. Y los LEDs van a ser lo que nos indica, donde 0 representa a donde no pasa corriente en ese bit, y 1 donde sí pasa por el bit. Y listo. Como ya les expliqué, nos trabaja con 8 bits, donde la suma total de estas dan 255, es decir, cuando tenemos 5 voltios de ingreso, nos va a marcar los 255 bits de salida. Y aquí prácticamente tenemos la tabla de funcionamiento, es decir, cuando ingresemos este voltaje, tendremos este número de bits y podremos observar en los circuitos o en los LEDs de salida estos valores. Entonces, hagámoslo un poquito más pequeño para poder ver el circuito y comprobar con unos 2 o 3 valores. Entonces, comenzamos. Como vimos, cuando nuestra fuente variable está en 0 voltios, aquí se puede observar claramente, pulsamos el pulsador, valga la redundancia, tenemos un voltaje de salida de 0, como en el Word nos indica, 0 voltaje de entrada, 0 voltaje de salida. Cuando ahora hagamos con una de décimas, 2,5, tendremos, subamos 1, 1, 5, 2, 2, 5. Pulsemos el pulsador y esperemos que cargue y nos da este número de ingreso. Es decir, nos debe dar un número de bits de 127,5. Pero como sabemos, tenemos bits con números enteros, es decir, por ley de redondeo quedaría 127 igual.
Y para encontrar, como sabemos, el voltaje de entrada de 0 nos da 0 y el voltaje de entrada 5 en salida nos da todo 1 porque es 255 con lo que trabaja nuestro chip. Para encontrar todos estos voltajes intermedios y los números de bit que nos da o nos proporcionan de información, lo podemos hacer con una regla de 3 simple y encontrar estos valores o simplemente programar nuestra calculadora de una PC, de un celular en dígitos binarios y nos da esto. ¿Listo? Entonces ya, como vimos, ingresamos 2,5 que equivale a 127 bits y tenemos un voltaje de salida donde solo el último pin nos da un 0 y los demás un 0. Es decir, funciona correctamente. Y ahora hagamos con el 5 para que no sea un video muy repetitivo con la información. Como sabemos, trabaja solo con 5 voltios, entonces nuestra fuente variable de 5 voltios nos brinda un voltaje máximo de 4,99 para no llegar a afectar el circuito y nos siga funcionando correctamente. Es decir, cuando ingresamos 5 voltios, nuestro microchip trabaja completamente. Es decir, tiene los 255 bits de información trabajando. Como podemos ver, están completamente todos prendidos. Entonces, básicamente, eso es todo lo que yo les tengo que explicar por mi parte. Y pues, muchas gracias por su atención. Espero que hayan entendido un poquito más y que les haya gustado mi proyecto. Sin nada más que decir, me despido. Muchas gracias. Hasta un próximo video.